Muy buenas noches, hermanos. Damos gracias a Dios que nos regala, que nos permite esta nueva oportunidad para ser edificados por medio de su palabra, para aprender, para dar un paso más, el cual es el estudio que hemos venido desarrollando durante un periodo de tiempo por la gracia y la misericordia de Dios. Tengan una cordial bienvenida a esta clase número 13 de Nueva Vida en Cristo. El paso número 13 tiene como título Siguiendo a Jesús. Antes de dar inicio, vamos a orar, a darle gracias a Dios y a pedirle que su Espíritu Santo sea instruyéndonos y ayudándonos a entender y a guardar lo que esta noche hemos de aprender. Bendito Padre, Dios Todopoderoso, muchas gracias te damos, Rey de Gloria, por esta nueva oportunidad, Señor. Una oportunidad única, excepcional, maravillosa, donde podemos estar delante de tu presencia, siendo edificados por medio de tu bendita palabra, Señor. Ayúdanos, Padre eterno, que podamos crecer con ese crecimiento que das tú, Señor, y poner ese crecimiento al servicio de nuestros hermanos, al servicio de tu iglesia, de tu obra acá en la tierra, Señor. Te doy gracias por cada hermano, por cada persona que está viendo este paso, esta clase, Señor, esta enseñanza bíblica. Toma el control como siempre, Dios amado. Hemos de pedir tu ayuda y tu asistencia en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. Paso número 13. Siguiendo a Jesús. Voy a hacer 3 afirmaciones y usted me allá compartiendo con los suyos, con su cónyuge, sus hijos, su padre, su hermano ahí. Pueden compartir y decir si eso es verdadero o no, eso es falso. Y luego miraremos por la palabra de Dios realmente si es verdadero o falso. Simplemente voy a decir las afirmaciones para que usted pueda compartir con los suyos, a ver qué hemos aprendido o qué necesitamos corregir. Gracias a Dios por este tiempo. Primera afirmación. El cristiano influye mucho en su propio crecimiento espiritual. Primera afirmación. El cristiano influye mucho en su propio crecimiento espiritual. Segunda afirmación. La comunión con el cuerpo de Cristo no es tan importante. Tercera afirmación. Es posible gozar de comunión continua con Dios. Muy bien. Espero que haya compartido y ya mismo vamos a desarrollar esas 3 afirmaciones según la palabra de Dios. Primera afirmación. El cristiano influye mucho en su propio crecimiento espiritual. Vamos a leer la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2, dice: Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. O sea que influimos cada uno de nosotros en nuestro propio crecimiento, pero tenemos que desear, debemos desear ese alimento que nos va a ayudar a crecer espiritualmente, desear escudriñar las escrituras, mis hermanos. Ahí dice en el texto: desead como niños recién nacidos, para que por ella crezcáis. Segunda de Pedro 3:8, en el mismo punto, dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén.
Y hay muchos textos, mis hermanos, donde nos demanda a usted y a mí que tenemos que hacer algo, porque es que la obra es de Dios, pero usted y yo tenemos una responsabilidad. Debe de haber un deseo ferviente y constante. Muy bien. Entonces esa es verdadera. Usted y yo sí influimos mucho en nuestro crecimiento espiritual. No podemos dejar todo, que Dios hace todo milagrosamente. No, usted y yo también. Segunda afirmación. La comunión con el cuerpo de Cristo no es importante. Usted podrá decir, no, la comunión es personal, es íntima. Soy yo el que me tengo que congregar y de eso depende mi comunión con Dios. Pero es que no estamos hablando de una intimidad con el Padre, sino una comunión con el cuerpo de Cristo. La afirmación dice que no es importante. ¿Qué dice la Escritura? Hechos 2:41 nos da un ejemplo donde dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Perseveraban en esa comunión. Cada día compartían, mis hermanos. Entonces sí es importante. Entonces esta afirmación, la comunión con el cuerpo de Cristo no es importante, es falsa. Porque sí es muy importante, es vital que usted y yo tengamos una buena relación, una buena comunión con nuestros hermanos en la congregación, con el cuerpo de Cristo. Muy bien, entonces es falsa esta afirmación, donde dice que no es importante. Sí es importante. Tercera afirmación, es posible gozar de comunión continua con Dios. Sí es posible, mis hermanos. ¿Qué dice la Escritura? En Génesis capítulo 5, versos 22 y 24 dice, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y caminó Enoc con Dios. El 24 dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Indudablemente, mis hermanos, Enoc sobresalía en devoción. En ese primer punto que vimos, él deseaba fervientemente, mis hermanos, crecer, mantener esa relación con el Señor y con su prójimo. Entonces sí es posible gozar de esa comunión continua con Dios. También es un deseo que debe estar en nuestro corazón, una necesidad permanente e insaciable. Y no es que nos estamos contradiciendo porque Dios sacia todo. Cuando digo insaciable es la forma en que usted y yo lo anhelemos. Eso no puede cesar, no puede parar de que usted y yo deseemos esa comunión continua con el Señor, mis hermanos. Muy bien, entonces esa afirmación es verdadera, porque sí es posible gozar de una comunión continua con el Señor. Respondiendo a estas tres afirmaciones, mi hermano, le felicitamos por haber llegado al final de este estudio, al paso 13 del volumen 1 de Nueva Vida en Cristo. Y de esa misma manera le estamos extendiendo hoy mismo la invitación a que continúe su estudio, que pueda seguir creciendo y anhelando, deseando ese crecimiento, mis hermanos, ese alimento espiritual no adulterado por la palabra de Dios. Le animamos que siga con su estudio. Hoy termina el primer nivel, el primer volumen. Y dentro de 8 días, con el favor de Dios, lunes 16 de noviembre, daremos inicio continuamente, no pararemos. Ahí sí aplicamos la escritura, aprovechando bien el tiempo, siendo diligentes. Entonces, dentro de 8 días tendremos inicio, mi hermano. Anímese y siga disfrutando
el volumen 2 de Nueva Vida en Cristo, para que sigamos avanzando, mi hermano. Mire que cada enseñanza dice paso 1, paso 2, paso 5, vamos al paso 13. Vamos a seguir avanzando, a seguir creciendo, mis hermanos, en ese conocimiento del Hijo de Dios. Teniendo en cuenta, ya que hemos confirmado y aprendido por la palabra de Dios, que usted y yo sí influimos mucho en nuestro propio crecimiento espiritual, hacia ese caminar, hacia esa meta de llegar a ser como Cristo en su carácter, en su semejanza. Vamos a considerar algunas preguntas, 3 preguntas exactamente. La primera pregunta: ¿quiere llegar a la meta de ser un discípulo del Señor Jesucristo? Usted está apuntando allá a poder crecer y a terminar siendo realmente un discípulo de Jesucristo, porque no todos son discípulos. Hay multitud y hay discípulos. Hay seguidores, lo que llamamos comúnmente simpatizantes. Hay personas fieles que se congregan y puede sonar terrible, pero no son discípulos. Y vamos a ver por la palabra de Dios por qué. Si usted quiere llegar a la meta de ser un discípulo de Cristo, vamos a ver qué dice Mateo capítulo 5, versículos 1 y 2. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Ellos llegaron en la búsqueda del Señor Jesucristo, llegaron donde él estaba. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Entonces los discípulos llegaron donde estaba el maestro y él les enseñó. Esa es la diferencia del discípulo, que está continuamente al lado, en el lugar, en comunión con el Señor Jesucristo. En la misma pregunta vamos a ver otros textos. Marcos 4, 10 y 11. Dice: cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Entonces mire que los discípulos siempre lo estaban buscando y estaban cerca. Los que estaban fuera, los que no estaban al lado, al pie de él, no se les revelaba el misterio. Entonces mire que ser un discípulo del Señor Jesucristo nos es revelada la Escritura. Como decía el pastor Fabio, la enseñanza de un sábado pasado, es la iluminación del texto, lo que quiere enseñar. ¿Pero a quiénes? A los discípulos. ¿Por qué? Porque estaban cerca siempre, escuchando, preguntando, atentos. Entonces mire, si quiere ser un discípulo, tiene que estar usted allá, pegado al Señor, como diría el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Vamos a ver otros textos. Mateo 13, 10 y 11. Aquí tengo la Biblia de las Américas, mis hermanos. Dice: y acercándose los discípulos, otra vez, y acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Y respondiendo él, les dijo: porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido, porque no son discípulos. Y ahí mismo en el capítulo 13 de Mateo, pero el versículo 36 dice: entonces dejó a la multitud y entró en casa.
Y se le acercaron sus discípulos, diciendo, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Mire, siempre en estos textos vemos, y fueron sus discípulos, y se acercaron sus discípulos, y preguntaron, o sea, en el discípulo siempre debe de haber una inquietud, un deseo de aprender, de entender, de conocer, de crecer. El que no es discípulo simplemente escucha y ya. Ah, muy bonito. Se quedó así. No, mi hermano, tenemos que buscar, como dice el proverbio, escudriñarlo como a tesoros, mi hermano. Como eso tan valioso. Esa es la diferencia del discípulo y la multitud. La multitud escucha, el discípulo está ahí siempre, al lado, siguiendo al Señor Jesucristo. Mire que el título de la enseñanza es siguiendo a Jesús. ¿Qué están haciendo los discípulos? Siguiendo todo el tiempo a Jesús, mis hermanos. Todo el tiempo. Segunda pregunta. ¿Le ha ayudado a crecer este primer volumen de Nueva Vida en Cristo? ¿Usted ha sentido que ha crecido algo? ¿Que ha aclarado dudas? ¿Que ha conocido cosas nuevas? ¿Que se le ha revelado el Señor por medio de la palabra? ¿Que Dios mismo ha hablado a su vida y usted ha sido transformado? Ha ido dando pasos, otro paso, ha ido avanzando, mi hermano, en ese conocimiento. Sí ha crecido, sí le ha sido útil toda esta enseñanza, todos estos lunes. 13 lunes llevamos ya con hoy, 13, mi hermano, gloria a Dios, aleluya. ¿Qué dice 1 Corintios 15, 58? Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mire, firmes y constantes, creciendo siempre, mi hermano. Por eso le animamos que continúe su estudio a partir del próximo lunes 16 de noviembre, si Dios quiere, el segundo volumen de Nueva Vida en Cristo. Porque esta invitación y esta alegría de poder compartir con usted? Vamos a ver la tercera pregunta. ¿Usted cree que al completar ya este primer volumen de Nueva Vida en Cristo, ya ha llegado a la meta del crecimiento espiritual? O sea, usted dice, no, ¿para qué segundo volumen? Con 13 pasos que di, llegamos muy lejos, avanzamos mucho. 13 pasos, 13 lunes estudiando. Aparte de eso, los martes, escuela para padres, miércoles culto, jueves matrimonio, viernes jóvenes y vigilia a fin de mes, sábado culto, domingo culto, todos los días. No, ya llegué pues a la meta. ¿Qué más voy a crecer yo? Pues mi hermano, ¿qué dice 1 Corintios 3:18? Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. O sea, ahí es donde debe estar nuestro deseo y no llegar a considerar que es suficiente. ¿Para qué más? Hay gente tan descaradamente atrevida que van a enseñar, por ejemplo, Filipenses 4:13, que es un texto muy conocido. No, ese texto, no, yo me lo sé de memoria. Oiga, yo sé que Pablo estaba en la cárcel, pasó necesidad. No, mi hermano, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Por eso mire que se llama paso. Si usted empieza a caminar, ponga un niño de 1 año, empezó a dar sus primeros pasos, qué alegría como padre, ¿cierto? Gloria a Dios, cierro paréntesis. Pero es algo literal. El niño empieza a caminar, da un paso, 2, 3, 6, 9, 13 pasos. Si mucho llegará a la cocina. Y todavía no le es posible salir a hacer mandado ni a jugar. Mi hermano,
13 pasos en nuestra vida espiritual, 13 enseñanzas. Apenas estamos empezando. Por eso le animo a que continúe hasta que terminemos corriendo. Como dice la escritura, a la verdad muchos corren en el estadio, pero uno solo se lleva el premio. Entonces no nos quedemos ahí con esos 13 pasos. Demos más pasos para que sigamos avanzando, para que podamos acercarnos cada día más a la meta, porque hasta el día que veamos al Señor Jesucristo cara a cara seremos perfectos. Pero prosigamos a la meta, prosigamos al blanco, mi hermano, sigamos a Jesús todos los días, pero ese seguir a Jesús no es como, por ahí un paréntesis y lo digo con reverencia al Señor, por ahí una película es que hasta juegos de zombies y son así muertos vivos siguiéndonos y a qué, pa' dónde, y van así sin saber qué hacen. No, mi hermano, seguir a Jesús no es caminar por caminar sin tener un rumbo, un norte, una meta, un propósito. No, seguir a Jesús es amar como Él ama y servir como Él sirve, entregarnos por completo al servicio de la obra de Dios. Lo vimos en la enseñanza que Dios me permitió dar, mis hermanos. Amar a Cristo por medio del servicio en la iglesia. Entonces no crea que ya llegó a la meta, mi hermano. Ser un discípulo de Jesús no consiste solamente en terminar un curso de discipulado como este. Más bien, el discipulado es una carrera a larga distancia, no son 100 metros solamente. Es de todos los días. Un nuevo estilo de vida dejando atrás el viejo hombre. Que cada vez que usted y yo podamos crecer, eso se refleje. Que usted y yo podamos sentir ese gozo y esa gratitud, mi hermano, que la gente pueda hablar y decir, como ha cambiado, era y ya no es. Mi hermano, que cada vez haya una transformación progresiva y práctica en nosotros. De eso se trata. Por eso hay unos hábitos para ordenar su nueva vida. En las lecciones anteriores hemos dado pasos significativos para establecer nuestro andar con Cristo de una manera firme, una manera constante, con alegría, con ímpetu, entusiasmo, mi hermano, sin cojear. No, mi hermano, vamos a ver y a recordar cuáles son esos hábitos que nos ha ayudado en nuestra nueva vida, que nos ha ayudado a seguir a Cristo firmemente. Son, obviamente, paréntesis, cuando hablamos de hábitos básicos, no son hábitos de nuestra vida habitual, como hábitos de comer, hábitos de hacer deporte, hábitos de leer un libro, hábitos de esto, no. Hábitos bíblicos, hábitos que glorifiquen a nuestro Señor. Todo tiene que estar relacionado con la Biblia, con nuestro Dios. Entonces, ¿cuáles son? Escudriñar. ¿Escudriñar qué? La Escritura, mis hermanos. Meditar. Oración. Compartir. Predicar. Y fortalecernos espiritualmente cada día. Estos hábitos, mis hermanos, son absolutamente necesarios para su crecimiento. No puede pensar siquiera que usted va a dejar estos hábitos. Deje los hábitos alimenticios, ¿qué pasa? Ni siquiera nos atrevemos. Deje el hábito de bañarse. Deje el hábito tan necesario y agradable de laborar. No podemos, mucho menos las cosas del Señor. Recuerden, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, mi hermano. Es importante ordenar su vida, dedicando tiempo a lo que es realmente importante,
por encima de lo que es menos importante. ¿Cómo se llama esto? Establecer prioridades. Estos hábitos deben tomar preferencia sobre otras, deben ser prioridad en nuestra vida ante otras actividades diarias. ¿Cómo así? No entiendo. Muy sencillo. Si usted ve 16 horas de televisión, hombre, vea 10. Y dedique una hora pues al devocional del Señor, una hora a leer la Biblia. ¿Usted ha dejado alguna vez un capítulo iniciado? Ni siquiera se ha tomado el tiempo para leer un capítulo completo en un día de la Biblia. O solo lee un versículo. Entonces, mi hermano, establezca prioridades. ¿Qué es más importante para usted? ¿Ver los 3 partidos de Alemania, Francia y España? ¿O tener esa comunión con el Señor? ¿O estar al lado de Jesús? ¿O usted se está convirtiendo en uno de la multitud y no en un discípulo? Acuérdese que estamos apuntando a la meta de llegar a ser un discípulo de Jesús, mis hermanos. Es así de importante. Lo que estos estudios no es porque tengamos mucho tiempo libre. De hecho, sé que muchos hermanos se esfuerzan por darle esta clase a usted, porque establecen prioridades y para ellos es más importante enseñar la palabra de Dios que ver novelas, noticieros. Y no es pecado, pero ¿qué es más importante? ¿Usted a qué le dedica más tiempo en su vida? ¿Usted sí se acuerda que usted ha dicho que ama a Dios? ¿Y usted cómo le demuestra ese amor al Señor? Cristo habló de 3 cosas que deben de caracterizar la vida del cristiano. Primero, consagración a Jesucristo y a su palabra. Segundo, consagración a los demás creyentes. Y tercero, consagración a la obra del Señor en la tierra. Eso deben ser nuestras prioridades, mis hermanos. ¿Qué tipo de relación desea o quiere Cristo con usted? Que usted tenga con Él. Que usted disponga para tener ese tipo de relación con Cristo. Porque Él está dispuesto. Él ya lo entregó todo, mi hermano. ¿Qué vamos a entregar usted y yo? ¿Qué podemos entregar usted y yo para tener una relación íntima con nuestro Señor Jesucristo? Vamos a abrir el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Qué bueno que siempre pudiera tener su Biblia ahí, mi hermano, con usted. Fuera maravilloso. Capítulo 17 de Juan. Hablando de qué tipo de relación quiere tener nuestro Señor Jesucristo, quiere tener Jesús conmigo, con cada uno de nosotros. En Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Recuerda que el Señor Jesucristo en los evangelios menciona y dice, nunca os conocí, apartaos de mí. Y aquí está diciendo que te conozcan a ti. Sabemos por la palabra de Dios que en la Biblia esta expresión de conocer está haciendo referencia a una intimidad estrecha, a una intimidad de matrimonio, a una relación real de intimidad. Entonces, en Juan 17:3, el Señor está diciendo que quiere tener una relación íntima con nosotros, cuando dice que te conozcan a ti y a mí, una relación íntima. Y en Juan 17:13, ¿cuál es ese tipo de relación? Dice, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido
en sí mismos. Entonces, esa relación debe ser una relación de gozo. No es una relación como que otra vez que este es muy cansoncito. Lo digo con temor al Señor. Sino que así somos nosotros, mi hermano. Debe ser una relación con gozo, de gratitud, de disfrute, de saber lo que Él ha hecho por usted y por mí. El permitir, aunque estemos viendo esta enseñanza, ya es un gozo y una alegría insuperable, algo que no se puede describir, sino solamente disfrutar, mi hermano. En Juan 17:11, ¿qué dice? Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. En esta porción de la escritura, mis hermanos, describe la relación que Cristo quiere que los cristianos tengan entre sí. Que usted y yo, que en la congregación, en el lugar de reunión, mi hermano, Jesús pidió al Padre que nos guardara y nos protegiera a usted y a mí para que fuéramos uno. Mire que hablando del matrimonio, dice, ya no son más dos, sino uno. Obviamente es en otro contexto, pero Él quiere decir que seamos uno, que sintamos lo mismo, que deseemos lo mismo. Mire que la escritura dice, si un miembro del cuerpo se duele todo el cuerpo con él. Entonces es eso, mis hermanos, ser uno como Cristo y el Padre, en esa comunión, en ese servicio, en esa entrega. Muy bonito, mi hermano. Y en Juan 17, estamos en el capítulo 17 de Juan, solo estamos viendo algunos versículos para ver el tipo de relación que mi Señor quiere tener con usted, que mi Señor quiere tener conmigo, mi hermano. Y en Juan 17, 23, mire lo que dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Que seamos perfectos en unidad. ¿Para qué? Para que el mundo conozca. Es un testimonio de la obra del Espíritu Santo, del gobierno del Espíritu Santo, el control del Señor por medio de su palabra en su vida y en la mía, mi hermano. Que Cristo vino del cielo para amar al mundo. Entonces, el amor y la unidad entre cristianos es un fuerte testimonio del amor de Dios al mundo. Eso autentica nuestro mensaje, le da un sello de validez cuando usted y yo nos amamos. Por eso se ha enseñado tanto en la iglesia. ¿Cómo es posible que yo no le hable a un hermano, a alguien que Cristo murió por él y yo lo menosprecio, no me interesa, lo ignoro, lo menosprecio? No, mi hermano, muy mal testimonio. ¿Qué dice Juan 13, 34 y 35? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Mire que la meta es llegar a ser un discípulo de Cristo. Y ya vimos algunas características que son primordiales. Es buscar, estar al lado de Jesús, estar inquietos por aprender, por crecer, desear la palabra de Dios. Y aquí es poder amar yo a mi prójimo, poderlo yo amar a usted, a mi cónyuge, a mis hijos. Muy bonito eso, mis hermanos, de verdad, gloria al Señor.
también necesitamos ¿qué? Andar por fe. ¿Qué dice Pablo en la escritura 2 Corintios 5:7? Porque por fe andamos, no por vista. ¿Cómo describe Hebreos 11:1 la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Por qué los antiguos tenían una manifestación y una evidencia tan natural, tan grande, tan maravillosa de la fe? Mire que Hebreos 11:1 dice, la certeza de lo que se espera. ¿Qué pasó con Abraham, por ejemplo? Salió sin saber a dónde iba. La escritura dice de muchos que murieron aún sin recibir, sin ver la promesa, pero ellos tenían la certeza, por eso lo esperaban. Tenían una convicción absoluta, aunque no lo vieran. ¿Qué pasaba? Que ellos confiaban y creían, descansaban, en la palabra que Dios les había dado. Vuelvo al pastor Fabio. Como hemos visto, confiaban en la promesa, algo que Dios había dicho específicamente, y ellos tenían esa seguridad. Por eso eran como el monte de Sión, por eso nada derrumbaba esa fe, esa confianza que tenían puesta en la palabra de Jehová, mis hermanos. Esa es la fe. Por eso Hebreos 11:6 dice, pero sin fe, pero sin confianza, es imposible agradar a Dios. ¿Cómo yo voy a decir que voy a tener fe, pero no tengo confianza en las promesas de Dios? Sino que ando desesperado, jalándome el pelo, gritando, no me hallo, lloro todo el tiempo, no tengo gozo, no tengo comunión, pero digo tener fe en Dios. Recuerde que es que la fe en Dios es descansar y confiar en sus promesas, en su palabra. Aunque todo esté desbaratado y derrumbado, yo estoy tranquilo en lo que Dios ha dicho. Yo sé que Dios me tiene en sus manos y tengo fe. Esa es la fe, mi hermano. Sin fe, sin confianza en Dios, es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerque a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Aquí hay dos cosas que son esenciales para usted y yo decir que tenemos fe en Dios. Porque ellos dicen que sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando usted y yo nos acercamos a Dios, debemos estar convencidos, tener la convicción y la certeza de lo que se espera. Hebreos 11:1. Hay que tener dos cosas para acercarnos a Dios: creer que es real y que no es en vano la oración, o sea, que verdaderamente Él me oye, que Él está ahí y que yo no estoy hablando como un loco, como alguien que es mentalmente trastornado. No, mi hermano, oramos con esa confianza y esa seguridad de que Dios está ahí. Piense por un momento el significado de lo que es vivir por fe. Y meditemos en el cuadro que va a aparecer enseguida aquí en la pantalla, mi hermano, y lo vamos a leer todos. ¿Qué dice acá en este cuadro? Dice: la fe no es solo una esperanza ciega, sino más bien la certeza de que Dios es fiel y que va a cumplir todo lo que ha dicho. Tener fe en Dios implica dejar de confiar en nuestros propios recursos para descansar en los de Dios. Andar por fe es poner en práctica diariamente lo que el Señor le está enseñando. Por eso es tan importante mantener y guardar la comunión íntima con Él, mi hermano. ¿Cómo describe Jesús su relación con los suyos? En Juan 15, 4 y 5. Como ese pámpano aferrado a la vid, así debemos nosotros estar aferrados
a la vid, al árbol, a la vida que nos sostiene, que nos alimenta, que nos da la vida, mis hermanos, por el cual podemos usted y yo tener fruto. Es por eso, Cristo se compara en nuestra relación con una planta de uvas, siendo Cristo la planta y nosotros las ramas. ¿Usted cuando ha visto que se parta una rama de un árbol o una hoja y siga verde la hojita en el suelo, en la calle, o la rama de un árbol de mango se cayó al solar de su casa y es la que más mangos da, aunque esté partida y suelta del árbol? Eso no existe, tiene que estar pegado al árbol. Todo lo que se caiga del árbol se marchita, se muere, no tiene vida. Entonces usted y yo nos tenemos que estar así, mi hermano, porque es vital mantener esa relación con Cristo, reconocer que por Él vivimos y nos movemos, mis hermanos, y somos. Él dijo: ustedes apartados de mí nada podrán hacer. No podremos llevar fruto. Estamos muertos, derribados, destruidos, acabados. Como dice un señor, creo por ahí, flaco, cansado, ojeroso, sin ilusiones. No, así mi hermano, no. Según Juan 15:10. ¿Cómo usted puede mantenerse en el amor de Cristo? Según esta porción de la palabra. Vamos a leerlo, perdón. Juan 15:10. Dice la Escritura: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Qué está diciendo Cristo? Yo permanezco en el amor del Padre porque guardé sus mandamientos. Hice todo conforme a su ley. Por eso yo permanezco en su amor. Si usted quiere permanecer en el amor de Cristo, guarde sus mandamientos. No estamos hablando de perfección, ni de dejar de pecar. Tampoco es un permiso para pecar. Mi hermano, es anhelar, agradar al Padre, a Dios, a Cristo todo el tiempo, y tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda. Entonces, guardando su palabra y poniéndola por obra, permaneceremos en el amor de Cristo. Necesitamos hacer un compromiso serio, usted y yo, hoy, ya mismo. Si la meta llegara a ser un discípulo de Cristo, ¿qué se requiere para ser un discípulo de Cristo? Si esa es la meta, mi hermano, ¿qué necesitamos usted y yo? Vamos a ver a Lucas 9:23. Dice la Escritura: y decía a todos, a toda la multitud, no solo a los discípulos, a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces, ¿qué se requiere para ser un discípulo de Cristo? Negarse a sí mismo y estar dispuesto a sufrir vituperios, escarnios, por proclamar el nombre de Cristo, por predicar el arrepentimiento de pecados, por anunciar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Usted está dispuesto a asumir la obra que Cristo hizo para continuarla usted, mi hermano. Está dispuesto a negar sus propios deseos y a seguir con gozo la voluntad de Dios en su vida diaria. Hagamos ese compromiso. Y yo no le estoy diciendo que deje de disfrutar con su familia, que nunca puede ver una película. Pero hombre,
Si usted ya ha visto 4 películas de 2 horas, hombre, no vea la quinta. Ore al Señor también. Niéguese, vea 2 películas. Ore, lea la escritura, medite. Dele gloria a Dios, mi hermano. Es negarse a uno mismo. No que usted no disfrute en familia, no que no vaya a un paseo, a un cine, aunque ahora es imposible. Pero más adelante, aproveche ahora, hermano. Hay cosas que uno puede dejar de hacer por agradar al Padre, a Dios, mi hermano. Entonces, esa pregunta, ¿está dispuesto a negarse a usted mismo y a seguir con gozo la voluntad de Dios en su vida diaria? Ojalá, mi hermano, usted esté diciendo que sí. Recuerde Mateo 9:6 que Cristo conoce los pensamientos. Piense que sí de verdad. Gloria a Dios, mi hermano. Siga adelante con los patrones y hábitos que ha aprendido, velando celosamente por su relación íntima con Dios. Ponga en práctica lo que el Señor le muestre cada día a través de la predicación de la palabra, por medio de su palabra. Entonces, teniendo en cuenta que es el último paso del primer volumen de Nueva Vida en Cristo, vamos a hacernos un pequeñito, un corto autoexamen. No es para perder el curso o para que termine en primer lugar, no. Es para que reflexionemos y meditemos si realmente, si estamos atentos, si estamos agradecidos con el Señor. En la lección número 8 nos presentaron un plan de estudio, un tiempo devocional. ¿Usted está usando ese plan? Tranquilo, si no lo está haciendo, lo puede empezar a hacer. Eso está grabadito en YouTube. Usted busca paso 12, ahí se va viendo y vuelve y lo ve y mira cuáles son ese plan para el tiempo devocional. Lo puede hacer. ¿Está usted dispuso una hora fija para estar a solas con Cristo, para dedicar ese tiempo que Dios le da a usted para tener comunión con Él? Si se está apartando un tiempito especial, 20 minutos, 15 minutos, 10 minutos, dispóngalo, sea por la mañana, por la noche, a la hora que usted pueda. Apague un ratico el televisor y tenga ese tiempo con el Señor. Siga leyendo su Biblia, usando este plan de la lección 8, ¿Cómo va a desarrollar su relación con otros cristianos, con sus hermanos, donde nos congregamos, mi hermano? Seamos compasivos, misericordiosos y no dejemos de exhortar en amor al hermano, exhortando en Cristo, exhortando conforme a las Sagradas Escrituras. Es parte de nuestra relación también. ¿Cómo demostrará ante el mundo que Cristo mora en usted? ¿Cuál es la evidencia de que Cristo mora, vive el Espíritu Santo entre usted? ¿Cuál es su evidencia? Gritando y alzando las manos los domingos aquí en la iglesia, no. No, mi hermano, no practicando lo del mundo, sino el fruto del Espíritu Santo. Vamos a profundizar en algo. Hay 2 tipos de fruto, según Juan 15:16. Juan 15:16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Entonces es llevar fruto y que el fruto permanezca. Y usted dice, no entiendo, muy sencillo, gloria a Dios que nos da este tiempo. En Mateo 28, 18 y 20 dice: por tanto, id y haced discípulos, bautizándolos
y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. Entonces vaya y lleve fruto, no deje de predicar, mejor dicho, y que vuestro fruto permanezca. Lea Gálatas 5, 22 y 23, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, templanza, mansedumbre. Faltó uno, ahí le dejo la tarea. Es que ese fruto permanezca, que el carácter del Señor Jesucristo permanezca en nosotros y que no dejemos de hacer discípulos, que no dejemos de hacer discípulos. Entonces, vamos a hacer algo para seguir creciendo, así como hacemos rutinas de ejercicios de cardio, abdominales todos los días para estar bien en forma. Vamos a hacer ejercicios espirituales también. Muy importante, las prácticas espirituales, mis hermanos, de verdad, disciplinas espirituales. Estos días, lea Primera Tesalonicenses capítulos del 1 al 5, o sea, los 5 capítulos. Y Segunda Tesalonicenses capítulos 1, 2 y 3. 8 capítulos, un capítulo por día. Gloria a Dios. Y memorice Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas, mis hermanos. Damos gloria a Dios. Mi hermano, apréndase un versículo de vez en cuando. Es muy bonito ser uno lleno de la palabra del Señor para que podamos hablar eso. No se llene de las cosas del mundo, mi hermano. Damos por finalizado este paso 13. Entonces, en 13 pasos, recuerden, no es que hayamos avanzado mucho. Le animamos a que dentro de 8 días, si Dios permite, siga sus estudios con el volumen número 2 de Nueva Vida en Cristo. Los quiero mucho en el Señor. Un abrazo. Feliz noche. Bendiciones.